Hola, soy Gustavo Villamor, de ANU. Y hoy nos encontramos con el siguiente tema. El traumatismo de la miseria, también llamado el traumatismo de la pobreza, que lamentablemente muchas veces, no siempre, no es algo que hemos vivido nosotros, sino que es algo que ha vivido otra generación de nuestro linaje. Pero el hecho de que haya sido vivido por el linaje o por nosotros queda plasmado la miseria, la pobreza, en nuestra psiquis. Y casi siempre esta prueba, esta cicatrización, en vez de verla como algo que nos resignifica y nos resimboliza, la vemos como algo que nos humilla y nos avergüenza. Primero, tenemos que darnos cuenta si es algo que pertenece a nuestra vida o es algo que traemos en el linaje. Fundamental. Pero después es importante que aparezca algo contundente, sanarlo. Porque si no, nos vamos a convertir en compensadores de la traumatología, de la pobreza y la miseria. Siempre vamos a estar luchando contra la pobreza y la miseria. Y siempre vamos a estar relacionados con la pobreza y la miseria. La mayor sanación, el mayor encuentro de resignificación y resimbolización es aceptar que es algo que ya pasó. Y no tengo que desear, ni sentir, ni intencionar con este estado traumático. Si mis deseos, mis emociones y mis intenciones se basan en compensar este estado, jamás voy a conectar con la abundancia. Y esto lo podemos ver plasmado en nuestra realidad, en nuestro presente. Lamentablemente, trabajamos para alimentarnos. Lamentablemente, trabajamos para pagar las cuentas. Lamentablemente, trabajamos para no caer de vuelta en la pobreza y en la miseria. Nos convertimos en adictos compensadores del trauma de pobreza y miseria. Y no nos damos cuenta que existen otras formas
para realizarnos como seres. Detectar el traumatismo de la miseria y la pobreza es el principio de aceptación que requerimos para comenzar a trabajar la abundancia. Aceptemos. Puede ser que lo hayamos recibido con dolor, con miedo o con culpa. Y ese es el mayor conflicto. Muchas veces el dolor que ha causado la humillación que se ha sentido en la pobreza y en la miseria es el sentimiento, es la emoción que tenemos que trabajar. Tenemos que llevar a sanar ese dolor. Aceptarlo es parte de la sanación. Con el miedo es diferente, porque en el fondo es un miedo transmitido por el linaje. Miedo a que mis hijos no puedan realizarse. Miedo a que mis hijos sean pobres. Miedo a que mis hijos no sean suficientemente inteligentes. Miedo a que mis hijos no sean amados. Miedo a que mis hijos no sean exitosos. Miedo a que mis hijos no puedan llevar adelante la humanidad. Miedo a que mis hijos no puedan tomar un camino de éxito, porque tengo la responsabilidad y el compromiso como padre que los traje al mundo. Yo los traje y tengo miedo de que no puedan ser felices, sanos, abundantes, libres. El trauma en el miedo se transfiere. Luego está el conflicto de la culpa. La culpa que voy a tener si soy abundante. La culpa que voy a tener frente a ese trauma de pobreza y miseria si soy abundante. Y ahí es donde la culpa se convierte en una anulación y no quiero conectar con lo abundante para no ser diferente. Cuidado, dolor, miedo y culpa son dominios que a veces son inconscientes y es muy importante trabajar la emoción que tenemos en un trauma. El dolor va a tener que ser sanado con el tiempo. El miedo va a tener que ser con miedo. Vamos a tener que hacerlo con miedo. Y la culpa, vamos a tener que aprender a evolucionar con la conciencia y dejar de compararnos con el pasado, con el atrás. Así, vamos a empezar a darnos cuenta que ir a lo nuevo, al algo más, es lo que nos va a permitir abrirnos. Es lo que nos va a permitir concientizarnos de que no somos pasado ni futuro. Somos el despertar presente. Por eso, el traumatismo de la miserabilidad y la pobreza no es nada más ni nada menos que a lo que estamos atados, que no nos permite ser posibles en la abundancia, que no nos permite vaciarnos para que nos inspiren, que no nos permiten
ser creativos, para llegar a lo nuevo, que no nos permiten ser alquímicos para realizar algo con nuestros talentos y recursos, que no nos permiten ser diversos, colectivos, salir de las individualidades. Trauma de miseria y pobreza, presentes en todos. Hay que liberarlo. Reconozcámoslo, aceptémoslo. Ahí comienza la abundancia. Y así llegamos al final de esta presentación. Les deseamos siempre que todos juntos seamos conscientes, despiertos, que le demos continuidad a ese despertar, seamos dinámicos, compartamos con la conciencia colectiva todo nuestro despertar, naturalicemos el despertar y trabajemos en anonimato. Gracias. Gracias sin preposición.